Evangelio de este domingo nos invita a todos, por un lado, a ser astutos, ¿no? A ver las cosas que pasan en el mundo en el que estamos y a tomar posiciones como hijos de la luz y no como hijos de las tinieblas. Yo quiero recordarles que cuando Jesús ya era joven, recién apareció en el mundo en el que él vivía, en el mundo de Palestina, aparecieron las monedas. Eran de oro, de plata, de cobre, zinc. Entonces, los que tenían más o los que eran de tener, normalmente acumulaban esas monedas y se hicieron ricos. Y Jesús dice que la riqueza injusta es contraria al deseo de Dios. Debemos recordar que en aquel tiempo la gente dependía del trabajo que le ofrecían. La historia nos enseña que la gente iba a las plazas y esperaba que alguien les contratase para trabajar en sus fincas, ¿no? Sus propiedades. Y les pagaban un denario normalmente, ¿no? Entonces era gente que no tenía ninguna posibilidad más que de subsistir con lo poco que se les daba. Los que sí ganaban con ese sistema de enganche de trabajo, pues eran los propietarios de los terrenos, ¿no? Entonces Jesús dice que ese dinero que se hace con el esfuerzo, con el trabajo, con el sudor de otros, no es grato a Dios. Y por eso en el Evangelio que escuchamos este domingo, se nos va a decir que no se puede servir a Dios y al dinero. Y cuando nosotros hoy escuchamos eso, pues entendamos el mensaje de Jesús. Hay gente que solo vive para acumular riqueza, y cuanto más tiene, más quiere. Y hay gente que con las justas, podríamos decir, aguanta para las necesidades cotidianas, ¿no? O no le alcanza para el vivir cotidiano, ¿no? Entonces eso nos da una señal de que el mundo en el que estamos está mal. Incluso reconocemos que hoy mismo en el Perú también hay gente que en su forma de actuar, pues dicen que son creyentes, pero en su forma de actuar no lo son. Yo pienso, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, decimos que está en la Constitución. Y cuando uno ve universidades que están pensadas más para hacer negocio que para educar bien a los futuros profesionales, pues uno piensa que la gente que lleva ese negocio no adora a Dios, sino que adora el dinero. Utilizan lo que es necesidad de la gente para enriquecerse. O también a veces el derecho a la salud es un derecho de todos y para todos. Y entonces hay mucha gente que no tiene recursos para una operación, porque tampoco está, digamos, asegurados. Entonces hay gente que ha convertido el derecho a la salud también en un negocio. Y hay que reconocer que desde el Estado a veces se hace poco o no se hace nada para que esos derechos sean respetados y sean también entonces asumidos por todos. En ese mismo pasaje del Evangelio, Jesús nos recuerda que a veces son más astutos los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. Y aquellos que somos cristianos y tenemos fe, decimos que Jesús es para nosotros la luz del mundo. Entonces, dejémonos guiar por ese mensaje de Jesús. Entendamos que tenemos que ir por la vida con los ojos abiertos. Tenemos que a veces preguntarnos por qué las cosas son así, como las estamos viviendo, y no se hace esfuerzos por cambiarlas. En la segunda lectura, Pablo nos pide en su carta que recemos incluso por las autoridades que tenemos. Y yo creo que hay que hacerlo, porque les hemos dado una responsabilidad, pero que tienen que pensar en los derechos de todos los peruanos, y que entonces aquellas políticas que se implementen en el país tienen que ir en esa dirección. No podemos darle más recursos o más leyes a favor de los que más tienen y más poder ejercen, y cada vez menos a aquellos que tienen poco poder o que no tienen capacidad para manifestar lo poco que tienen. Jesús nos decía eso en el Evangelio, y Pablo nos recuerda entonces que tenemos que rezar a Dios para que esas autoridades sirvan al pueblo, ¿ya?
y ayuden a que el Perú camine, y camine pensando en la vida y en el futuro de todos. Quiero recordarles también algo que estaba en la primera lectura. La corrupción no es un invento de hoy día. Ya el profeta Amós criticaba en aquel tiempo a aquellos que no dan el peso justo o a aquellos que cobran demasiado. No vamos a negar que hoy en el Perú también tenemos ejemplos de corrupción, y tenemos que asumir, aquellos que somos seguidores de Jesús, que ese comportamiento donde uno se enriquece a través de la corrupción es también contrario al deseo y a la voluntad de Dios, y que a veces aquellos que lo hacen se olvidan que por el bautismo que han recibido son hijos e hijas de Dios, pero su forma de actuar enriqueciéndose a través de eso es contrario a ese Dios en el que dicen de creer. Por eso recemos por nosotros y por ellos, para que aquellos que nos esforzamos en seguir el mensaje de Jesús, pues seamos hijos de la luz y miremos las cosas que nos pasan en base a los criterios que Jesús nos enseña en el Evangelio. Y recemos también por aquellos que están actuando mal, a pesar de que dice que son cristianos, pero que su práctica es contrario al mensaje de Jesús.